Hola, hola, hola. Vamos a comenzar. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a una nueva edición del curso de formación política que estamos llevando adelante desde Principios y Valores del Federal. Esta es la cuarta edición del curso de formación política. Primero estuvo el compañero Cristian Taborda, después contamos con la participación de Pablo Chaliú, la compañera Cristi Colombo, y ahora va a hablar de coyuntura política y actualidad, alguien que todos conocemos y todas conocemos muy bien, un conductor, un referente de la política. Ocurrió con las clases, los cursos que hicimos por Zoom. Primero va a exponer Guillermo y después tenemos tiempo para poder formular preguntas de manera ordenada en función de que se puedan responder. Con ustedes. Gracias a todos, gracias a... Por eso vamos a hablar. Me pidieron, cuando nos invitaron las organizadoras, que habláramos de coyuntura. Vení, Nidia, para acá, vení, que tenemos una silla. Ese color de antigüedad, de antigüedad de conocimiento, ojo. No, es impresionante. Estudiábamos ingeniería los dos, para que sepas, cuando yo tenía 17 años, ¿vos tenías? 12. Miren los años que hace, que allá también está Gallo, que también, aquel sí que arrancamos de los 12 años. Ahora no echan de la laburo, ya está. O sea que somos de relaciones sólidas nosotros, ya pasan los años y con Ana también. La primera unidad básica la vimos con Ana, era Juventud Peronista, Ana, así que imagínense, y yo también. Así que de alguna manera seguimos transitando detrás de esta misma causa. Me pidieron que reflexionáramos sobre coyuntura, temas de actualidad, y me parece que el tema de la carta de Cristina, obviamente que tiene mucha actualidad y la interpretación que nosotros hacemos de esa carta, pero hay que contextualizarla un poco. Suelen preguntar qué pasaría si Alberto Fernández renuncia. Digo, si renuncia, debería seguir Cristina. Difícil, porque uno dice, ¿quién sería el canciller de Cristina y quién sería el ministro de Economía de Cristina? El carácter del gobierno nacional hoy está definido por las relaciones internacionales, la política económica y la seguridad. Supongamos que para seguridad pudiera tener, yo siempre digo que Bernie sería un extraordinario ministro de salud, porque de seguridad tiene que ser el propio presidente, pero eso es una interpretación. Supongamos que tuviera ministro de seguridad, ¿quién sería el ministro de Economía? ¿Quién sería el canciller de Cristina? No tiene manera de conformar un gobierno serio, después podría, pero un gobierno que exprese el proyecto profundo que pudieran tener. Porque el proyecto profundo que pudiera tener, o es este socialdemócrata que encarna Alberto y por lo tanto es el mismo fracaso, o es un proyecto peronista, pero en el caso del proyecto peronista, ¿qué peronista podría ser su ministro de Economía? ¿O qué peronista podría ser su canciller, dadas las orientaciones que en sus últimos presentaciones públicas, digo sus últimas desde el 16 para acá, desde Comodoro Pi para acá, la verdad que no estuvo expresando desde el peronismo profundo ningún proyecto de país. Desde el tengo una idea de unidad ciudadana, sin someter a ningún debate,
Llegó Pimpi, está bien. Pimpi, qué grande salió, le damos un aplauso a Pimpi, que es nuestra presidenta. Y aparte, cumple con la tradición de llegar tarde, pero ya estoy retirado, así que no hago no hay ninguna manera de que... Eso es verdad, estamos hablando. Sentate acá, por favor. No. Sentate. Acá, si no pasa. Ya por atrás. Ven. Esto es importante porque nosotros hacemos política no por posicionamiento personal, sino por posicionamiento colectivo, por proyectos colectivos. Ninguno de nosotros es importante en términos individuales. Somos importantes en términos de participar en un proyecto colectivo y somos importantes en tanto y en cuanto sumamos una idea colectiva. Y la verdad que cuando uno reflexiona sobre quiénes serían el canciller o el ministro de Economía de Cristina, sería desde su pensamiento profundo esto que está pasando ahora. Un poquito más, un poquito menos, pero es esto. Y si fuera peronista, y ya está. Porque son muchos años de no expresar el pensamiento profundo del peronismo. Entonces hay un problema serio. La carta empieza a rever esto, esta y la anterior, empieza a rever y la maniobra política también, pero ya está, porque no se puede andar saltibanqueando en el pensamiento profundo. Esto no es menor, es un tema, porque esto implica cuál es nuestro rol. ¿Está bien? Si nuestro rol no es un cargo, si nuestro rol no es el problema de la... Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro rol? Bueno, construir un proyecto de país. Que esto es lo que nos diferencia, si viene Massa ahora. Che, Massa, a ver, ya te desabrochaste los 3 botones, ya no sos filoanglófilo, ya está claro. Decime cuál es el proyecto del país. ¿Quién me va a empezar a explicar el Tigre? Que en Tigre, que pusimos cámara de seguridad, que no, hablemos de verdad, vamos al proyecto de verdad. No, porque bueno, uno lee el reportaje de Fontevecchia, que también se le hicieron a Massa, y ¿qué emerge? No estamos hablando mal de los compañeros, estamos diciendo lo que pasa. Cuando uno lee el proyecto profundo de Alberto, lo lee en el reportaje de Fontevecchia. Y lo lee y lo tiene, es este. Dice, soy socialdemócrata y quiero que el peronismo irrumpa en la socialdemocracia y tiene que ir al encuentro de su destino histórico. Y tiene que ser un debate profundo del peronismo. Y ese es el modelo de Alberto. Nadie puede decir que el modelo de Alberto no está explicitado. Puede ser en algunos temas, después se lo explicita de una manera donde lo que naturaleza no da Salamanca, bueno, eso es otro tema. Pero hay un proyecto, hay una vocación de ese tipo. Después si lo hacen o no lo hacen, es raro el ruido ese, ¿no? Es divertido. Es como en Italia. No, pero ese chiquito. No, me hace acordar a Italia. Recibo a un italiano, tema del cine, un tipo muy famoso, qué sé yo, y me viene en la embajada, y me viene con el perro. Bueno, yo la costumbre hay que respetarla, pero no era un perro chiquitito de ese de RC adicto, de esos que dicen que son los más inteligentes, son unos hinchas que saltan todo el tiempo, bueno. Y entonces le digo, bueno, ¿quiere algo para tomar? Me dice, yo no, pero él sí, tráiganla. Y el que había venido dijo, sí, acá es así. Le trajeron ya una cosa ahí preparada para el agua. Bueno, lo de Alberto Fernández está claramente explicitado. Lo de Massa no está tan explicitado. No hay. Entonces, ¿qué es Massa? Aparte de que me hable de la seguridad de este muchacho de Nueva York y alguna cosa más.
lo saca arreglado por ahí. Bueno, ahora lo sacó, pero a veces lo saca Melconian, a veces lo saca arreglado, a veces lo sacó Clarín, el Mar, La Nación Más, lo saca, digamos, cuando esas cosas aparecen, este es un grupo de cuadros políticos, la página 3, 4 y 5 de Clarín, 1, 2, 3 y 4, 5 y 6 de Clarín, no es que sale porque sí. Digamos, y si a la tarde después de ese día está La Nación Más 1 hora, no es porque sí. Como no es porque sí cuando aparece Melconian, como, digamos, expresan alguna cosita, pero hasta ahí. Digamos, incluso lo que uno podría hablar es del proyecto personal de Massa, que es un compañero, lo respeto, no hay ningún inconveniente, no estoy hablando mal, estoy describiendo la diferencia entre nosotros cuando hacemos política y ellos cuando hacen política. Acá no hay un proyecto de alguien que quiera, digamos, somos un proyecto colectivo. Este es el problema que tendría Cristina si Alberto Fernández renuncia. Entonces, ¿cómo arma un gabinete y cuál es el proyecto de país? Bueno, hay un lío. En los últimos años está verbalizado también desde la acción, desde la socialdemocracia. Es duro decir esto, es duro, pero si no hablamos de esto ahora, ¿cuándo lo hablamos? Sí, esto, o sea que, y para socialdemocracia, si renuncia Alberto porque fracasa, con el mismo proyecto, no es un problema de hombres o de mujeres, o de que el proyecto es bueno pero está mal implementado. En el caso de Alberto, el proyecto es horrible y está horriblemente implementado, pero al ser horrible el proyecto ya está mal. Le pasa lo mismo que con Macri. Están mal los objetivos y son muy malos buscando esos malos objetivos. Casi que repito lo mismo que repetía en lo de Macri. Ni me tengo que forzar buscando cosas porque es prácticamente lo mismo. En el caso de tema económico, entonces, al no tener un esquema conceptual distinto, la estructura económica que nosotros quieren conformar estos muchachos y que está fracasando, se reeditaría con Cristina y está complicado. Y este esquema económico, en la carta de Cristina, aparece con toda la letra, porque dice, estamos a la vera de que la posibilidad de que se genere un proyecto capitalista, entre comillas, no lo dice, con inclusión social, se dé de bruces con el cepo más importante en la historia de la Argentina. No dice que la deuda es la que impediría un proyecto de inclusión, porque el peronismo hizo un proyecto de inclusión con deuda en la última década. Nosotros estábamos endeudados, no importa si se le pagó o no al fondo. Se le pagaron 10.000, pero estaba todo el resto de la deuda, que es parte de esa deuda la que se renegoció, le dimos bono y ahora se volvieron a renegociar ahora. O sea, la deuda estaba en nuestro gobierno. ¿Se entiende lo que digo? No, porque si no parece que se le pagó al fondo y entonces no teníamos más deuda. ¿Qué pasa? ¿No? Se renegoció, ella misma dice ayer, la renegociación del 5 y del 10. ¿Qué se renegoció? La deuda. Y se creció a tasa china. O sea que la deuda no es un impedimento. Por eso es interesante estas conversaciones y los silencios. Y yo me doy cuenta que cuando necesito estas cosas, generan, porque dicen, che, pero ¿cómo? Entonces nuestro gobierno se desendeudó. Sí, claro, con respecto a la deuda que teníamos en dólares, en pesos no tanto. ¿Es un impedimento la deuda para desarrollar la economía, que es crecimiento con inclusión? No, si un ejemplo somos nosotros. Creció la economía y se incluyó a un montón de argentinos con deuda. Y no hubo ningún problema. Entonces no es la deuda, son las políticas que se aplican para poder honrar esos compromisos. Claro, tienen un lío bárbaro cuando lo que explicitan está mal y violentan el sentido común. Y esto también se lo digo a Vudú y a economistas de fuste. Muchachos, ¿qué les está pasando? Pero Vudú, si vos renegociaste la deuda en el 10 y la economía crecía,
lo reconoce hacia Melconian, no puede ser la deuda el problema. ¿Por qué no hablamos con precisión y con profundidad? ¿Por qué decimos una cosa acá y otra cosa afuera? ¿Pero qué es lo que nos pasa? ¿Cómo el peronismo va a hacer política de esta manera? ¿Cómo vamos a tener dos discursos? Pero esto nunca pasó con el peronismo, tan mal. Como estuvo mal cuando Kicillof devaluó y le echó la culpa a Aranguren. Está mal, miren si una empresita como yo, que tenía el 20% del mercado petrolero, cuando vos tenías las acciones de la empresa que tiene el 55% del mercado petrolero, que es YPF, te va a obligar a devaluar. Ahora se sabe la verdad, ya nos dijeron los compañeros, miren, devaluamos porque consideramos. ¿Y por qué en ese momento engañamos? Está mal. Desde el engaño no vamos a ningún lado, está mal. No se debe engañar, está mal. Y está mal si se hace política desde el engaño, y está mal lo que dijo el 17 de octubre, porque él demostró que puede crecer el país con deuda si la cosa está ordenada. En todo caso, lo que hay que dejar la deuda de una manera ordenada para creciendo y pagando, pero no es la deuda. No es la deuda, es la política endógena que permite que esa deuda se pague o no se pague. Y lo demostró el último gobierno peronista. Esto es muy importante, porque en esa carta Cristina dice, repitiendo algo parecido a lo que ella escribió, permítanme que use un mismo para honrar o hacerle un homenaje a que fue mi compañero, esto es a Kirchner, y entonces habla de kirchnerismo, pero fuimos peronistas. Terminó el debate del tercer movimiento histórico, al menos no la contiene más a la que aparentemente objetivaba y que durante todos estos años ella objetivó eso, porque Unidad Ciudadana no fue otra cosa que tratar de poner en verdad lo que ya venían discutiendo, de que esto que es el kirchnerismo era una instancia superior del peronismo, como tercer movimiento histórico. Esa tontería de algunos dirigentes radicales que la empezaron en el 85, los más veteranos se van a acordar con esos pasacalle después que nos ganaron la elección en el 85, en el 83 y en el 85. Nos ganaron la primera renovación del tercio de diputados. En esa época los diputados eran 6 años y se renovaban cada 2 años. En el 85 volvieron a ganar y arrancaron con el tercer movimiento histórico. Esa tontería que se volvió a usar con Unidad Ciudadana y todos estos progres diciendo las cosas que decía, quedó sepultado el sábado a la noche. Fuimos un gobierno peronista. Lo que siempre dijimos, la década ganada fue producto del pensamiento peronista, surgido de las canteras peronistas. Y ni tengamos duda en economía, surgido de lo más profundo de las canteras peronistas, del pensamiento peronista, nada de cosas raras. Por eso Kicillof era oposición. Y el progresismo era oposición. De ahí surge la década ganada. Y el fracaso surge de Alberto Fernández de la cantera del pensamiento progresista socialdemócrata. Pero a lo hecho pecho, Cristina ya está. Y ya dice la década fue peronista, por eso el país creció, fue capitalismo con inclusión, y ahora estamos atravesando un estadio tremendo en nuestra historia, y quizás estamos a las puertas de un cepo, que sería de acuerdo con el fondo, para que el país crezca con inclusión, como nunca estuvimos. O sea, que reconoce que este es un momento muy singular, habiendo ella vivido el 89 y el 2001. Y le agrega a este momento, cosa que nosotros venimos repitiendo desde hace mucho, que es un momento tan singular que es el más caótico de la historia de la Argentina. Lo dice. Relea la carta, dice, quizás es el momento histórico peor para los intereses nacionales y populares. Y estamos a la vera de un cepo que quizás lo cierre por muchas décadas o al menos lucros, con lo cual es un lío básico.
Y en economía no tienen que hacer. Ni ahora, ni si Alberto renuncia y asume ella, porque sería lo mismo. Y en relaciones internacionales tienen un global. Vamos a hacer una charla específica que me invitó Pimpi, no sé, 3, ¿no? Pero hoy el artículo que escribimos en BAE, que es la vuelta de los ingleses, tiene que ver. Lo vamos a discutir en profundidad en qué momento. Hemos convocado a un compañero que es experto, que es profesor en la Escuela de Defensa, que es profesor acá, allá y más allá, un experto en estos temas, y algo vamos a aportar. Pero tiene que ver con esto. Lo discutimos con los vecinos de San Isidro. Algunos me parece que hay acá. Los vecinos de San Isidro el jueves pasado. Acá están. Ahí está. 60 vecinos, 60 vecinos. 50 metros de la básica en la plaza. ¿Cómo que los vecinos no van a discutir política internacional? ¿Y cómo lo vamos a discutir? ¿Quién la va a discutir la política internacional? 4 expertos. Es el CARI, el que va a ser el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que va a definir la inserción internacional de Argentina, o lo vamos a definir los participantes de la causa, los militantes de la causa. Y los militantes de la causa y los militantes de la causa lo tienen que discutir con los vecinos. Fuimos a una plaza de San Isidro, había 60 y discutimos. Discutimos como 2 horas. Vino la policía, tomó nota, dijo, no hay ningún problema, sigamos, está todo bien. Y lo discutimos, eso fue el jueves, el miércoles, y el sábado la matanza. ¿Y por qué no lo vamos a discutir la matanza? Lógico que no tenemos que discutir la matanza. Y lógico que hacemos el seminario, la presentación, lo que fue el 12, el 13, el lunes 13, y porque tenemos que discutir cuál es la inserción internacional de la Argentina, porque Delía, no Cristina, Delía dijo que es acuerdo con el fondo o hacemos un eje con los rusos, los chinos y los iraníes. Eso lo dijo Delía y lo planteó como debate. Y lo tenemos que debatir. Pero para debatir tiene que haber fundamento. Ojo que lo que está en juego es Malvinas y la proyección sobre la Antártida. No es una mesa de café esto, ¿eh? No es que acá estamos para decir, ay, sí, a mí me gusta, qué divertido, mirá qué bien. Están en juego las Malvinas y la expansión sobre la Antártida. No que la decisión que tome la Argentina sobre su inserción internacional en el nuevo orden que inauguró Trump y que continúa, y que hay una ingeniería de este nuevo orden internacional, nos da solamente ventajas. Si nosotros en la Segunda Guerra Mundial te alineabas mal, podías estar... no, yo en realidad no me alineo con ninguno de los soy neutral. Ah, perfecto, el mundo te lo acepta. Te alineabas mal, terminabas mal. No es que, muchachos, esto no es un juego de chicos, ¿eh? Ahora, si estamos acá es para hacer política, si estamos escuchando es para hacer política, y hacer política es tomar esta decisión. Y si tomamos estas decisiones, para los pibes, nosotros, pero para los pibes, dentro de 40 años, dicen, perdimos las Malvinas y perdimos la extensión sobre la Antártida, qué mala decisión que tomamos. También puede ser eso que lo escuché de un conductor que estaba ahí dando vueltas, fue conductor televisivo, la competencia de Tinelli, después andó por la boca y ahora dice que está educando a sus hijos para irse de la Argentina. Está muy bien, lo escuché el otro día en los medios. Está muy bien, pero yo no educo a mis nietos ni a mis hijos, ni ustedes van a educar a sus hijos para irse de la Argentina, porque son patriotas nacionalistas. Y encima tienen a todos los argentinos con las 4 comidas, educados, hablando todos los idiomas que quieran, durmiendo bien, comiendo bien, siendo felices. Ese es el nacionalismo de inclusión que expresa el peronismo, ¿no? Que estamos formando pibes para irnos por ahí. No formamos pibes del mundo, formamos pibes argentinos insertados en el mundo, son 2 categorías bien distintas. ¿Está bien? Somos orgullosamente argentinos y nos gusta. Ahora esto es otra formación. Yo lo respeto y me parece que está bien. Fue a la televisión y explico, suelto de cuerpo, que está educando a sus hijos para que se vayan de la Argentina. Y nadie lo contradijo. Hoy estoy haciendo un montón de amigos, ¿no? Estoy sonando de amigos. Bueno, ¿no?
Sí, porque no hay tanto competencia de Tinelli que pasaron por Boca, que si fueran, está claro. No hay tanto. Por lo tanto, pero bueno, la política no es para ti. Muchachos, hacemos lo que hacemos. Y desde ahí nos paramos. Y aparte que si no hablamos con claridad no nos entendemos. Con lo cual, lo que nosotros decidamos en los próximos años, tampoco hay que decidirlo en la próxima semana, pero se va orientando, va a depender de lo que va a pasar en Malvinas, entre otros temas. Lo que va a pasar en la Patagonia, los chilenos, los australianos, los neozelandeses, los noruegos y los brasileños, porque eso es cierto que estaban preparando su marina para ocuparse de la seguridad en el Atlántico Sur, porque ya la Argentina no se podía ocupar, y aparte había renunciado a tener armamento ofensivo en la marina, así que no era un tema que nosotros pudiéramos abordar por las próximas décadas. Por lo tanto, ahí venían los brasileños marchando y de repente llegaron los ingleses, por eso se llama la venta de los ingleses. Pero lo vamos a charlar el lunes 13. Pero esto, charlamos de economía, charlamos de relaciones internacionales y en seguridad, muchachos. También lo vamos a charlar, pero que son los temas que le da carácter al gobierno a este y al de Cristina. Porque no se puede decir, Alberto renuncia mañana por ABC y sigue Cristina, es lo mismo, ¿qué va a decir? Entonces, ¿qué dijo Cristina en la carta? Lo primero, estas dos cosas que dije, de relaciones internacionales y de economía, es porque es el contexto de la carta. Ella escribe la carta teniendo estos dos temas ordenadores básicos. No hay dirigente político nacional que se precie de tal que no piense la inserción de la Argentina y que no piense el modelo económico de la Argentina. Cuando no lo piensan, están obligados a pensarlo. En el caso de Cristina, con este contexto, había gente escuchando del otro lado, por eso te quedé fijado también. Bueno, Flaco, fíjate porque sonó tu celular, a ver. ¿Sigue grabando? Ah, bueno, ok. Entonces, va grabando, transmitiendo. Entonces, teniendo este marco, vamos a... La carta es la carta más importante que escribió Cristina de todas las cartas que hizo. No hay ninguna duda que es la carta. La primera definición es que el oficialismo perdió la elección. Y lo dice dos veces. Terminemos con esta tontería de que ganamos perdiendo, perdemos ganando, de que no sé qué, que conmemoramos, y que en realidad perder, darte por vencido, que es un poeta que no se dice de otra manera, no te des por vencido, no vencido, pero no te dice no estás vencido, te dice no te des por vencido ni un vencido, no que gané perdiendo y perdí ganando y no sé cuántas cosas más. Perdió, el oficialismo perdió, y perdió de una envergadura tal que por primera vez en el 83 ahora no tiene mayoría en el Senado. Porque ella no dice oficialismo, dice peronismo. Dice también que el peronismo la década ganada, por lo cual salga que basta, también le da con esa estupidez de que el kirchnerismo era la etapa superior del peronismo. Se terminó. Y los que hicimos la década ganada lo veníamos diciendo. Con una voz, de voz baja o lo que podíamos decir, pero lo decían. Bueno, ahora lo dijo, fue una política peronista. Así que el Partido Comunista, Nuevo Encuentro, todos estos progresistas tienen que explicar ahora otra cosa. ¿Está bien? Pero se terminó. Después dice, se perdieron las elecciones. Yo digo el oficialismo, ella dice el peronismo. Pero se perdió, y lo dice dos veces. Y vuelve a reconocerlo como derrota histórica. Tal es así que no hay mayoría en eso. Dice que estamos en una grave situación, quizá la más grave de esto, también es cierto. Y reconoce, finalmente, que la lapicera es del Poder Ejecutivo, que es unipersonal, como decíamos. Y aparte lo también le repetía lo que dice la Constitución. Por lo tanto, no hay posibilidad de cambiar lo que dice la Constitución. Y que las decisiones son del Poder Ejecutivo.
y que el Poder Ejecutivo es unipersonal. Si el Poder Ejecutivo es unipersonal, ella no es Poder Ejecutivo. Esto también es una conclusión muy importante. Si es unipersonal, ella es vicepresidenta, pero no es Poder Ejecutivo. Esto es importante, sobre todo para aquellos que consideraban que en realidad no sé qué, que se gobierna y que no sabemos si es una alianza, una coalición, que por entonces es una coalición donde la mesa decisional es una, porque ya ni siquiera es de dos. Y aparte, ¿quién expresa a quién? ¿Y cuál era el esquema decisional de esa coalición que se reconocía supra y el presidente reconocía que tenía un mandante que era la conducción de la alianza y del gobierno de coalición? Si nunca funcionó así. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo es unipersonal y de ahí toma las decisiones. ¿Quién? Alberto Fernández. Y ella lo termina reconociendo. Y es lo que dijimos. Mire, esto es el proyecto de Alberto y se la lleva puesto. Y ella lo sabía de antes. Por lo tanto, cuando elige un socialdemócrata, confeso, está en sus plenas facultades para elegir un socialdemócrata confeso. Y por algo le dije, bueno, las cosas van cerrando. Muy bien. Desde estos reconocimientos toma algunas decisiones, y una muy importante, porque une la descripción que hace de la gravedad sistémica de la economía argentina, que nosotros la llamamos supercrisis y ya dice la más grave de la historia. Nosotros decimos supercrisis porque es la que une el 89 con el 2001, las dos al mismo tiempo. Ella dice, y con eso termina la carta: mira, Alberto, que vos en Tucumán, en julio de este año, dijiste esto. Dijiste que si firmás algo en contra de los intereses nacionales y los intereses populares, vos en la casa de Tucumán, que no es el living de tu casa, porque dijiste no puedo entrar a esta, que es la casa de Tucumán, se firmó el acta de la independencia, no podría mirarlo a los ojos. Y con eso termina la carta. Y dice que la patria, que Dios ilumine, que sino que el pueblo, bla, 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 saludo de forma, que los argentinos, las argentinas, y bla, bla. Y en el fondo, ella reconoce que no es Poder Ejecutivo, reconoce que las decisiones son del presidente, y reconoce que por una ley que se votó no hace mucho, el Congreso tiene que opinar sobre el acuerdo con el fondo. Opina, ella lo dice, y yo estoy de acuerdo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El que tiene legitimidad de origen porque lo votaron para instrumentar y le expresa al Estado argentino, que es el primer magistrado, que es el presidente, aparte de ser Poder Ejecutivo, la expresión del Estado, como si fuera un rey en el caso de los regímenes parlamentarios, por eso es el primer magistrado. Y dice, esta decisión del Poder Ejecutivo tiene que estar acompañada por los representantes del pueblo, en el cual la oposición que acaba de ganar tiene mucho para decir, porque no vino por las viejas, vino por un proyecto de país. Ahora, Cristina no es Poder Ejecutivo porque es Alberto y no es senadora, por lo tanto no es Poder Legislativo. Y ella definió con precisión que no son presidentes partidarios que se juntan cada 4 meses a tomar una decisión. Y que si ahora se juntan después de lo que digo yo, no vale. No dice, vamos a hacer un cabildo abierto en el peronismo para ver qué piensa el peronismo. Ni dice, se va a reunir el Consejo Nacional
elegidos por los afiliados peronistas, fueron elegidos y vamos a tomar una decisión. En la carta dice con precisión a quién le corresponde la decisión desde el punto de vista institucional. Pero ella es un dirigente político. O sea que no se puede jugar en hechos formales, institucionales, porque la política está por sobre los hechos institucionales cuando se reflexiona y se debate. Después se objetiva la institución, pero cuando debatimos, no dice, bueno, muy bien, vamos a convocar a todos los secretarios generales de las unidades básicas de todo el país, nos tomamos 45 días y reflexionamos. Cada secretario general de unidad básica y de agrupación política y de sindicato, nos vamos a juntar en la cancha de Belgrano, en Córdoba, y vamos a hacer, no dice nada de eso, dice, la decisión la toman estos. Y resulta que ella no es ninguno de los dos. No es ejecutivo y no es legislativo. Por lo tanto, Cristina en esa carta se corre de la toma de decisión. De la más importante quizás en la historia que hay que tomar, de la Argentina, dice el acuerdo con el fondo, porque eso puede obturar un esquema de crecimiento económico con inclusión, o sea, de desarrollo. Si vos te borrás de la decisión más importante de la familia, es lógico que en las decisiones menos importantes tampoco te convocan. No es que dicen, no, esta decisión la tomo yo. Pero la más importante, bueno, tomar la decisión de que vamos a cenar esta noche, pero las inversiones de la familia lo decidimos nosotros. Claro, es toda una definición. No opino en esta decisión, ni doy ninguna instrucción. Si no, la tendría que haber hecho pública. Y dijo, yo no opino. No tiene importancia la opinión de Cristina, porque no es ni legisladora ni ejecutiva. Por lo tanto, le toca a ustedes. Claro, desde la maniobra política, algún compañero puede decir se preserva. No, esto es como ir al combate y decir ustedes se mueren y yo no. ¿Cómo es esto? ¿Pero qué es esto de preservar? La preservación de la conducción en combate también la deciden los subordinados. Vuelvo a repetir. La preservación de la conducción en combate lo deciden los soldados, no el general. A veces se decide al revés, pero es un error garrafal. Son los generales están custodiados por sus soldados, porque los soldados los custodian. Y por eso la relación entre el que conduce y el conducido es tan importante. No es que el jefe decide yo me preservo, y ustedes van al combate y se mueren todos. Cuando ella dice yo me preservo porque hago una maniobra política, si es que eso quiso decir, es peor todavía que decir chao, como hizo un compañero recién. Bueno, ya está, acá llegué. Porque ella no puede tomar la decisión de preservar. Ella tiene la obligación de informar y de decir cuál es su decisión a su tropa, por más pequeña que sea. Así lo único que te quede por conducirse a la cámara. Así solo le quede la cámara por conducir, tiene la obligación de decirle a los 10.000, 5.000, 8.000, 3.000, lo que fuere, esto es lo que vamos a hacer. Después la decisión se objetiva entre el presidente, pero nuestra opinión es esta. Sino que están diciendo los pibes de la cámpora que se juntan hoy. Frente al dirigente, la jefa se preservó hasta que escuchan esto. Y se han unido, bueno. Por eso esta reunión, cuando venimos a hablar de coyuntura, hay que hablar como hay que hablar. Estos se van a enterar, ¿eh? Después me pueden putear. Pueden decir lo que quieran. Lo que no van a poder es no escuchar lo que decimos. ¿Cómo que se preserva? ¿Se preserva para qué? Para que después te firmen el acuerdo que van a firmar con el fondo y los jubilados, pensionados y los trabajadores paguen con su sangre y sudor el acuerdo con el fondo. Yo estoy preservada ¿para qué? ¿Pero cómo? ¿Y cuándo dejas de preservarte por los intereses superiores de la patria? Fíjense que es peor pensar que es inteligente y se preserva.
Es misericordioso pensar que dijo hasta acá llegué. Es misericordioso. Así como uno es misericordioso con Menem. Dice, bueno, che, había caído el mundo de Berlín, ¿qué iba a hacer? No tenían alternativa, ¿qué todo? Uno le da hasta la posibilidad del desconocimiento, la duda de la ignorancia. Bueno, ¿qué podía saber? Se lo mira con cierta misericordia. Así Cristina ayer se despidió. Todavía queda la mirada misericordiosa que, de acuerdo a la profundidad de los principios y valores que cada uno tenga, lo pondrá en mayor o menor medida, porque la misericordia también es un criterio importante de juzgamiento. Pero si lo hace como preservación, es espantoso. Por lo tanto, vamos a ser misericordiosos y decimos se retiró. Pero le dice a Alberto Fernández, si vas a firmar algo en contra de los intereses del pueblo, te tenés que ir. Si querés cumplir tu palabra. Si no querés cumplir tu palabra, es tu problema. Muy bien. Claro, ahí una se retiró y no tiene otra posibilidad por lo que dijimos antes, porque aunque si Alberto se va solo, ¿cuál es su tema? Y el otro se está retirando, si firma un acuerdo injusto, que la justicia también es un principio, y ahí emerge con muy pocas probabilidades, pero empieza a emerger en el seno del peronismo la Asamblea Legislativa, para elegir lo que sigue. Y ahí vamos a ver si los amarillos o los rojos y blancos dicen presente. O van a ser, no, hasta que esto se ordene, sigan ustedes. Y ustedes ya es el peronismo. Es interesante, muchachos, la lectura de Cristina desde ahí. Es muy cruel que se está preservando, por todo lo que acabo de decir. Es interesante si vamos en un sendero de... A esta posibilidad le contesta Berlusconi ayer. Miren si estamos hablando de la actualidad. Cuenta cómo va a ser el acuerdo con el fondo. Yo no lo leí porque me cuesta mucho, pero hoy me lo cuento. Leer a este muchacho me cuesta, pero bueno, ayer me dicen que contó el acuerdo con el fondo. Si lo cuenta Berlusconi, porque se lo contó Alberto, porque solo habla con Alberto. Me tutea, me dice, ya lo vimos en los reportajes, que en realidad cuando están los dos solos parece que el presidente Berlusconi y el otro, es como fue siempre, digamos, la conducción de, o parte de la... Será la socialdemócrata en esa época marxista que se meten en el pensamiento nacional. No es todo esto, ¿eh? Esto del entrismo viene de la década del fin de la década del 50. Y en ese famoso congreso del PC, donde surgen todas esas decisiones y todas esas cosas que después cumplen el peronismo, esa interna viene de los tiempos, así que está bien alineado Alberto. Está bien, por eso en ese reportaje parecía que era Berlusconi el presidente y el otro. Si Alberto es el que le cuenta, se de acuerdo con el fondo, tiene un montón de elementos. Y vamos a ver cómo evoluciona. Que plata fresca, que plata no fresca, que esto, que en realidad el déficit fiscal de que hablan no es lo fiscal, porque es un pedacito de lo fiscal, y que bla, 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 bla. Alguien empieza a vender, parecería ser el acuerdo con el fondo. Y no se olviden que siempre dijimos que la socialdemocracia y los neoliberales hicieron el consenso de Washington, que es donde el fondo adquiere su real valor. No antes de la caída del muro de Berlín. La real valía del fondo viene por la globalización, igual que lo necesita. Existía eso, obvio. ¿Se acuerdan de Bretton Woods y bla, 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 bla? ¿Está bien? Muy interesante, porque cuando los que no saben economía hablan de economía y quieren hablar con fundamento, hacen un lío bárbaro. Por eso yo cuando quieren estudiar economía, a los clásicos. Es muy fácil, la carrera es. ¿Qué dice Graus, otro amigo que hacemos hoy?
No, dice Grabois ayer. Una cosa es el acuerdo de Bretton Woods y ese fondo. Ese estaba bien, que casualmente donde pegó Noel. El problema es el fondo de los 90, cuando pierde su rol. Porque el fondo, cuando estaba los estados de bienestar, era otra cosa. Válgame Dios. Grabois, ayer en un reportaje, léalo. No tiene desperdicio. Grabois, que se autodefine marxista, dice, el fondo de Bretton Woods, lamentablemente perdió Keynes, dice, en el debate entre Walsh y Keynes. Como si el lord inglés pudiera decir algo razonable para los pueblos del mundo. Pero ¿cuándo un inglés dijo algo razonable para los pueblos del mundo, y sobre todo para los pueblos hispanoamericanos? Todo esto es de ayer, la lectura de los diarios de la carta, o sea que más coyuntura que esta me faltan las 5 últimas horas. Pero es muy interesante lo de Grabois. Dice, hay un fondo bueno y un fondo malo. El fondo bueno era el de Previch, el de la revolución fusiladora, el ministro de Economía de la fusiladora. Ese es el fondo bueno. Y el fondo malo es el de los 90 para acá. Pero miren qué cabeza. Fíjense la confrontación que nosotros tenemos. No es una confrontación menor. Y con esto vamos a terminar. Puede venir una asamblea legislativa y sí, Cristina se despidió, somos misericordiosos y dijimos, no está especulando Cristina, se fue. Dejó de, lo poco que conducía no conduce más. Nosotros somos mucho más misericordiosos con Cristina que con los pibes de la cámpora que digan que inteligente a la jefa, mirá cómo se preservó. Lo acabo de justificar y explicar. Eso es terrible. O sea que si es por misericordia, acá hay mucho más que si alguno de la cámpora que diga eso. Si Alberto firma con el fondo y es sobre la sangre de los jubilados, se va a tener que ir, o al menos se lo pide Cristina. Con lo cual la Asamblea Legislativa viene por ahí. Pero Alberto le hace decir a su amigo Berbisky que el acuerdo con el fondo no es tan mal, tal vez porque se que me está negociando o vaya a saber qué. Y a su vez hoy, en un diario oficialista, hay 3 diarios económicos en Argentina: Ámbito, Cronista y VAR. En uno de esos, que es muy oficialista, sale un artículo diciendo: se armó la guardia pretoriana del presidente. Lo que uno dirá, se armó la cámpora del presidente, sí, pero estos tienen otro poder de fuego, empresario y sindicalista. Que a la usanza, Nidia lo mandó a las 7 de la mañana, a la usanza de los ingleses le copian el funcionamiento. Y son los que se ponen bajo sus espaldas la gobernabilidad de la Argentina. Hoy en Ámsterdam. Y dice, no es solo para este gobierno, sino es para el gobierno que viene. Y dice, porque Larreta quiere ser presidente. Y puede, pero solamente si hay gobernabilidad. Nosotros se la garantizamos. Pero ¿quién le pavimenta? ¿Quién es el dualde de Larreta? Alberto. Y ahí está por eso están festejando, están empezando a hablar de la reelección, no porque la vayan a ganar, sino porque de alguna manera se preserva el sistema que ellos inauguraron, o Kicillof en el 14. Y hay un encuentro generacional, que la contiene a Cristina y claramente no. Ya lo habíamos dicho, por eso se despide. O no sé, veremos. Y se despide Macri, pero va a dar pelea, porque dice que quiere ser papa y es pura, va a tener que pelear. Interesante declaración, se la copió a Menem. ¿Sí? Interesante declaración. Interesante. Y los ponen en el bando de los perdedores. Con otro, con la cámpora que se queda sin proyecto. ¿Qué va a decir la cámpora? ¿Cuál es nuestro proyecto?
Bueno, ahí se empieza a entender que por más que vos tengas miles, si no tenés proyecto de país, no tenés nada. Bueno. Y del otro lado, ¿quién aparece? Y del otro lado estamos los peronistas, que es lo único que podemos hacer, una resistencia orgánica defendiendo los intereses nacionales y populares, confrontando con la socialdemocracia y el neoliberalismo en todos los planos. En el cultural, en el económico, en seguridad, todo. Y en el cultural también, ¿eh? Por eso vamos a contar con el auspicio de las iglesias, porque lo otro viene un gobierno ya, lo habíamos dicho acá por la eutanasia, ya marcaron los radicales. Como los radicales siempre son los que les encanta, a ver quién tiró la tiza, Bueno, entonces, no era necesario todavía el tema de la eutanasia. Ya salieron los radicales a hablar de la eutanasia, lo habíamos dicho acá. Le falta salir a legitimar el sexo de los adultos con los niños. Le falta salir a legitimar y ya está completa. Ahora no está nadie hablando de los eutanasias, ya salieron los radicales a decir eso no. Bueno, obviamente, sobre eso el mundo religioso al margen empieza a buscar, y obviamente busca. Y si busca va a encontrar, en el peronismo va a encontrar. Y también los movimientos sociales esto lo empiezan a ver. Los que dicen, che, basta de laburar, de vivir de las dádivas, basta, vamos a hacer las cosas de verdad, empiezan las fricciones. Yo estuve el jueves en Tandil, con los piqueteros de Tandil. Dijeron, no, nosotros solo queremos laburar, y explicaron todo, y en la radio decían, si estos piqueteros quieren laburar, y de hecho fui a una de las fábricas de ellos. Son piqueteros, pero para laburar. Y lo más tremendo de esos piqueteros, tenían guardería donde trabajaban, porque las madres tienen que cuidar a sus chicos y los tienen que ver crecer. Y encima dicen una cosa tremenda. Nosotros somos piqueteros, de nuestra sociedad la familia. Por lo tanto, y dicen, la escuchamos a Marta cuando dice eso. Eso sí, somos maoristas, somos marxistas maoristas, pero creemos la familia. Pero como usted también habla de la oligarquía, le hacemos caso en eso de que tomamos el mismo tren, como le dijo a ellos. Nos bajamos en la primera estación y ni siquiera llegamos a Moreno. En la primera estación nos bajamos. Ustedes se bajan porque luchamos del tren y nosotros sí. Yo me reí y dije, bueno, también. Pero ahora ustedes lo valoran. Y la verdad que, fíjense la lectura que estamos haciendo. Cuando nosotros hablamos nos escuchan. El hombre al lado de la mujer, la familia, los chicos. Nosotros creemos en los chicos, acá está en la guardería, hay que educarlo, acá estamos nosotros. Nos diferenciamos de usted con el derecho de propiedad. O sea que ahora lo acompañamos, después le damos una patada y la cuenta bien. Una discusión de ustedes, qué sé yo. Interesante, estoy hablando del Tandil, En un reportaje que me hicieron, no el que circuló en otro, dije, la última pregunta la puedo hacer yo, sí. ¿La deuda hay que pagarla? Sí, las deudas se pagan. ¿Hay que pagarla al fondo? Sí, al fondo hay que pagarla. Bueno, hay un problema con la grieta. Los dos estamos de acuerdo en que hay que pagar las deudas. El problema es que yo quiero que lo pague Blanco Villera. Yo fui a Tandil. Y en las radios de Tandil, cosa que ya hay dos que no me invitan más, dije, la deuda la tiene que pagar Blanco Villera, porque así hablamos los periodistas. Blanco Villera en Tandil es más famoso que Alberto. Es obvio que son de allá, ¿no? Es obvio. Es el apellido materno de Macri para los que siguen 100 años. Y ahí se crió Macri. El periodista le pregunté, ¿quién tiene que pagar la deuda? Y terminó después de un silencio diciendo el pueblo. Claro, se ganó un lío, ¿vale? Porque el tipo tiene que decir al aire, el pueblo blanco. No, la deuda es de todo, así que la paga el pueblo. Hay que decir al aire, tremenda cosa. Claro. Está, claro, no podíamos. Es obvio. Pero así hacemos política nosotros, ¿no? Para que nos pague el hotel, o nos pague no sé qué cosa. Sí, total. Mire, es muy interesante lo que está pasando abajo en el peronismo. Es como lo que está pasando acá. Podíamos escucharlo por internet, pero vinimos a la presencial y está de lo que da el espacio. ¿Y por qué? Y porque nos vamos muchando. ¿Cuál es nuestro rol en los proyectos colectivos?
y encontrarnos. Porque somos los únicos que, si Alberto, lo que dice Berrique, que entramos en confusión y qué sé yo, somos los que vamos a entrar en resistencia. Alberto le pavimenta el camino al pibe Rodríguez Larreta o al que sea, con 60% de inflación como mínimo anual para los próximos 2 años. Por lo tanto, si ahora perdió por el 8%, en el 23, ¿por cuánto va a perder? Pero no importa, porque pasa a ser como el proyecto de la ciudad, que se discutía en el periodismo de la ciudad. No, vamos a perder, pero participamos de la cooperativa. ¿Está bien? Esto para los porteños es muy fácil. Y no importa, perdemos, pero algún órgano de control nos dan, y hacemos parte del sistema, y estamos. Ese es Alberto, lo hizo en la ciudad y lo va a hacer ahora. Con los que lo quieran acompañar. Nosotros no. Y entonces 2 decisiones. Eligieron como metodología las PASO, y yo lo celebro. Si hay PASO en el frente que va a armar el Partido Justicialista, nosotros vamos a estar ahí. Porque no estuvimos, hicimos nuestro partido, porque no dieron las PASO. Si no, el que pierde se la aguanta. La ley de fuego, no te pierde menor. No te dejaron jugar, no hicieron la de Menem. Por eso el día que Cristina dijo, yo no voté a Menem, dijo que se equivocó, porque él ganaba siempre las internas. Acá ustedes ahora no las dieron, por eso se legitimó la construcción del partido. Y entonces, Moreno, ¿por qué lo vas a no terminar? Y por las dudas cambie de opinión, no es que Alberto nunca cambie de opinión. Una vez que dice una palabra, la cumple hasta el final. Pero por las dudas, déjenme que ahí salga mi beta especulativa de comerciante, a ver si cambia de opinión, y a ver si me dijo que va a pagar a los 60 días y no paga. Entonces, por la duda, firmar pagar. ¿Cuál es el pagar? Vamos a tener nuestro partido. ¿Es un esfuerzo? Es un esfuerzo menor. En la ciudad tenemos que juntar las 4.000, 5.000 fichas, la vamos a juntar, con el oficio del movimiento obrero y todo lo que vamos a hacer nosotros. La vamos a juntar en provincia de Buenos Aires y 3 distritos más para tener el partido nacional. Porque en el 23 se elige presidente, senador de la provincia de Buenos Aires y jefe de gobierno. O sea que es una elección, más los diputados, la senadora. O sea que hay un senador de capital, no, pero es una elección interesante, compleja. Por lo tanto, vamos a tener nuestro partido nacional. Y eso es muy importante. Lo vamos a terminar y nos vamos a comprometer, para eso tenemos nuestros abogados, ahí vi que fue Elisa, me pareció verla, qué sé yo, allá está Gallo por ahí, que si no se fue, estaba por ahí, pero capaz que se fue porque desde los 12 años, me hacen así, desde los 12 años que me aguantan. Entonces ya todo lo que digo, ya, muchachos, ya saben. Es igual que no. Lo que uno piensa acá, bueno, ya lo hablamos, estamos los veteranos, lo tenemos, menos las mujeres nunca, pero los veteranos lo tenemos hablado, ya sé lo que se te ya sé. Pero los apoderados los tenemos todo lo que tenemos que tener y vamos a terminar el partido. A su vez, con ese mismo nombre, principios y valores, vamos a hacer una agrupación en el Movimiento Nacional Justicialista. Los que están acá saben, van a estar un día afiliando y otro día invitando a la agrupación. ¿Qué va a ser principios y valores con el logo del TAN? Es el logo de siempre. Vamos a cumplir los requisitos de la sociedad demoliberal burguesa, como Perón, y la Constitución del 94, que el pueblo se expresa a través de los partidos, para poder estar, e integraremos el frente si hay paso, y discutiremos, o si no hay paso, tenemos nuestro partido y no dependemos de nadie, ni en capital, ni en provincia, ni en ningún lado. Somos nosotros. Lo vamos a hacer, tenemos 1 año y medio para hacer esto, pero para la mitad del año que viene va a estar. Sí que vamos a tener. Pero más importante, esto lo tomamos del estilo Bolche de hacer política, que ellos tenían el partido y después la herramienta de masas. En realidad no es. Vamos a tener la herramienta de masa que es la agrupación dentro del movimiento, porque eso es mucho más importante que el partido. La agrupación va a ser principios y valores también. La agrupación la vamos a lanzar con el permiso de todos ustedes
El 16 de diciembre, ahorita, cae jueves, si no me falló el almanaque, pero certifican ahora, a las 17, 18 horas, vamos a llamar a las 17 para empezar a las 18, pero bueno, las columnas van a llegar a las 18. Pero entre las 17 y 18 se va armando el show. Con amplia participación de los sectores del movimiento obrero que nos acompañan. Va a haber un reconocimiento para los compañeros, va a haber un palco extenso, para los compañeros de Capital, los compañeros de las 8 secciones electorales de la provincia. Pero a pedido de los compañeros va a haber 2 discursos. Vamos a cambiar la manera. Va a haber un discurso del movimiento obrero organizado, va a haber un discurso mío y va a haber discurso de los compañeros, no del escenario, sino de los que estén abajo con micrófono. Van a pedir a parar algo, también. O sea, se va a escuchar para que los compañeros, pero no los del PAC, ¿está bien? Los del PAC son los compañeros que tienen una representatividad ganada, pero van a hablar los compañeros. Va a haber gaseosas a granel, agua, todo lo demás. Va a haber sándwiches de carne, va a haber sándwiches de chorizo. Vamos a festejar el año y vamos a brindar por el fin de año. Va a ser una fiesta, que eso capaz que alguien va a cantar también. Pero después, digamos, primero va a ser, después se quedarán los compañeros conmemorando y festejando este año. Va a haber pintadas, va a haber afiches, va a haber colectivos, porque lo que nosotros hemos hecho este año, un hecho muy importante para los que ven la política en la profundidad de la construcción de la patria. Y nos han agradecido. Mientras otros piensan, no, nos han agradecido lo que hicimos. El primero que me llamó esa noche para agradecer fue Sami. Después lo dijo al aire. No tiene ni idea de lo que significa. Después me lo dijeron múltiples dirigentes políticos, gobernadores, intendentes, y obviamente nuestros compañeros de la CGT, o del movimiento obrero, algunos de los cuales van a estar de avanzar. Los que ven la profundidad de la política en la construcción de los proyectos saben que si hoy hay varias agrupaciones peronistas que se están lanzando, la de Catocoy el sábado, la de Greg, es porque nosotros cantamos la marcha en la provincia de Buenos Aires todos los días de Dios. Y que dejamos encendida la llama del peronismo. Y esto permite que ahora se hayan rectificado de un montón de cosas, incluso su pertenencia al peronismo. En el tercer movimiento histórico ahora son todos más peronistas que, iba a decir que está del otro lado del Atlántico, pero esto se está grabando y queda. ¿Está bien? Esto queda. Entonces, nosotros hicimos una acción muy importante. Y nos tenemos que sentir orgullosos y por eso vamos a conmemorar el año y nos vamos a despedir y nos vamos a comprometer a lo que vamos a seguir haciendo. Porque no hay nadie que esté diciendo lo que decimos nosotros. No hay nadie. Como la política es prácticamente en todos los ámbitos de especulación, piensan que la construcción de un país es de segundo orden. Primero lleguemos y después vemos. En todos los órdenes. Y nosotros somos al revés. Pero nuestro discurso y nuestra presencia fue dejando una impronta que se va a ver reflejada el 16. Van a haber compañeros de las 8 secciones electorales, van a haber compañeros de Capital, y van a haber una cantidad de compañeros importantes, que van a venir con colectivos, con caravanas, con el camión
de principios y valores, con las bandas. Va a haber un folclore peronista. No es que hacer un documento y no hablamos de Perón y de Eva, no es que sacamos los afiches y no hablamos de Perón y de Eva, no es que somos peronistas y somos orgullosos de nuestro símbolo, de ser esa continuidad en la organización. Y por eso lanzamos también una agrupación con el mismo nombre para decirme, no, pero si vamos a las PASO no hace falta afiliarse ahora, ¿para qué? Bueno, no hay ningún problema. Nos encontramos en la política, que es la agrupación, y tenemos nuestra herramienta electoral porque todo lo que estamos acá entendemos cómo es el pueblo. ¿Está bien? Por si las moscas. ¿Está bien? Por si las moscas. Sería como un noviazgo con cama fuera. Eso como es. Por ahora. Después, no, ¿cómo seguir? Con cama adentro. Ah, claro, con cama adentro, ¿y cómo es? Bueno, no sé. Búsquenle la forma. Un concurso. Bueno, no sé. Búsquenle la forma, muchachos. Nos curamos en salud, pero mantenemos las cosas como tienen que ser. Finalmente, nosotros hacemos política con la agrupación, porque hacemos política con el movimiento. No le vamos a exigir a nadie que se afilie al partido, pero sí que nos haga, que nos acompañe haciendo política en la agrupación, y ahí sí. Nosotros le decimos a todos, afiliate porque es la manera de tener nuestro tratamiento. Y vamos a hacer tanto que no hay ningún problema en conseguir esa afiliación. Esto, muchachos, nos genera a nosotros una responsabilidad muy grande. Y en esta responsabilidad muy grande le decimos, mire, esto que hicimos entre todos, lo seguimos haciendo entre todos. La biología va haciendo lo que tiene que hacer. Horacio es un hombre grande, un año menos que yo, pero no es un pibe. Los empresarios que nos acompañan también son grandes. Y nosotros no somos pibes. Tenemos lo que tenemos. Acá se van construyendo las distintas generaciones, y acá están. Y todo esto lo vamos a ir transitando. En este transitar, nos necesitamos todos. En este transitar nos necesitamos todos. Y todos son dueños de lo que vamos a hacer. Todos necesitamos que utilicemos. Yo les garantizo que vamos a hacer un proyecto colectivo como lo venimos haciendo acá. Yo les garantizo que no vamos a defeccionar. Yo les garantizo que si hay asamblea legislativa vamos a hacer todo lo que hay que hacer para que el gobierno peronista que salga de esa asamblea legislativa estén los mejores hombres y mujeres de la causa. Y yo se les garantizo que si esa propuesta no cuaja y del otro lado le empiezan a pavimentar el camino para Rodríguez Larreta o para que vengan, nosotros vamos a ser los defensores de la causa. Y yo les garantizo que nuestro proyecto colectivo va a estar basado en nuestra doctrina. Que si temporalmente nos toca ser una orgullosa minoría, vamos a ser una orgullosa minoría porque nosotros tenemos la verdad. Que aunque no se objetiven en los humildes y en los trabajadores, porque en tremenda confusión que va a haber con este gobierno socialdemócrata, quizá nos den la espalda, estando la verdad todavía iluminando, en algún momento nos van a volver a acompañar. Y los que generacionalmente tenemos que hacer este esfuerzo, lo vamos a hacer. Porque vamos a esperar con la paz del Espíritu el último don de Dios, que es el don de la muerte. De ninguna manera nosotros nos vamos a sumar a la propuesta de los radicales, que es la propuesta de la eutanasia.
Con eso nosotros no transamos, porque somos hombres y mujeres de principios y valores. Gracias por todo lo que hicieron en el 2021 y en el 2020, y gracias, muchas gracias por lo que van a hacer por el futuro de la patria de su pueblo. Muchas gracias. Compañeros, ¿cómo le va? Buenas noches a todos. Soy Leonardo Tunitz, de Rosario. Y como dice el compañero, hoy viene por nuestras ideas. Entonces, tenemos una batalla contra un frente muy grande, que es la socialdemocracia. La socialdemocracia sabemos a qué llevó a Alemania con Kautsky y Bernstein, y por supuesto que no cambió, que fue luchando. Entonces, lo que se continúa acá es un sistema. Entonces, hoy nosotros, desde este humilde espacio, pero con nuestro amor, nuestra voluntad, estamos dando la batalla, que es por la idea, es por el ser nacional y es por el justicialismo. Ahora están planteando los radicales el tema de la eutanasia. Ya se mete con la vida, con el don de Dios. No podemos permitirlo porque nosotros somos profundamente cristianos y humanistas. Así que ahora vas a construir entre todos en principios y valores para que sea un partido federal. Muchas gracias. La leche de inglés, algo así, ¿eso? Sí, lo tengo que comprar del mismo nos preguntábamos cómo leer esta decisión del Papa de acoger en un lugar tan cercano al ministro de Economía. Es una decisión que ha tomado su santidad en el marco de sus competencias. En términos políticos, me da la impresión que hace un guiño a uno de los espacios que considera que puede servir en la dirección del acuerdo con el fondo. Vamos a ver cómo evoluciona esto y vamos a ver cuáles son las sucesivas decisiones que toma el Papa. A veces las decisiones de los papas no hay que leerlas una por una, sino hay que leerlas en conjunto. Vamos a ver cuáles son las próximas. Quizás es simplemente una solicitud y que han acompañado. En términos económicos, el pensamiento de la Iglesia se expresa en las encíclicas, ¿no? O sea que yo sigo acompañando el pensamiento profundo de nuestro líder espiritual, que se expresa cuando hace sus cartas o sus encíclicas. Y ahí no hay nada que nosotros no coincidamos. Esto veremos cómo evoluciona una situación coyuntural que por 10 años con el resto de las decisiones hay que tomar. Hasta ahí tengo para decir. Sí, claro. Yo acá te escucho a los compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gusto ver por el espacio. Y yo una pregunta, puntualmente económica. Quería saber qué consideración, vos que has estado ahí, has hablado con los industriales, tienen justamente los industriales para con la oligarquía o para con la sociedad rural, puesto que obviamente son parasitarios, y ellos también ligan, como actores económicos, para lo parasitario que tiene la oligarquía. ¿Sí? ¿Lo has hablado con ellos? Una consideración que tienen ellos. Ya, lo hablamos con la sociedad rural de la provincia de Buenos Aires y ya lo conté, estábamos bastante cerca.
Este diálogo con la UIA no lo he mantenido, con algunos industriales individualmente sí y coinciden, porque ellos necesitan la comida en un precio razonable, sobre todo los que son del área metalmecánica, que se dan cuenta que el precio de la comida es lo que define el salario nominal y el poder adquisitivo, por lo tanto, ese salario. Pero si vos me preguntás si hay una claridad orgánica, no la hay. Ellos, en esos espacios gremiales empresarios se cuidan de dar una impresión, pero de alguna manera conversan también con nosotros. Tienen ese estilo de que no nos votan, pero quieren que ganemos, ¿no? Con vos por ahí coinciden, pero después cuando salen a hablar tienen que acomodar. Yo lo vi, mirá, lo vimos en alguna de las recorridas que hicimos, incluso para las generales, que fuimos a algún lugar, y eran federaciones comerciales, industriales de alguna ciudad, y coincidían, digamos, ¿no? Ahora, firmar un documento, decirlo públicamente, me parece que no sé si a nosotros nos aportaría tanto también. Sí me parece que cuando llegamos a algunos acuerdos con la sociedad rural de la provincia de Buenos Aires podría ser interesante. Ahora, no hay mucha alternativa para firmar un acuerdo con el fondo y que no lo pagues con la sangre y sed de los jubilados, los funcionarios, los trabajadores. No hay mucha alternativa. O sea que a la larga, tanto va el cántaro al agua. O sea, o lo haces contra el pueblo y los intereses nacionales, o lo haces a favor, le das un bono, qué sé yo. A la larga no hay otra solución. No hay ningún otro economista que lo haya planteado, que no sea como dijeron los periodistas, ¿no? La pagamos todo, ¿no? Se le pagará al jubilado la verdad. Pues. O sea que a la larga va a ser eso. A la larga se va a terminar en esta la sensación que tengo. Va a tener que ya depender mucho de la capacidad de organización y de la construcción política que hagamos en el seno del peronismo. Con nuestros aliados. Gracias. Y yo creo que, me parece a mí, ¿no? Ya no conozco tanto como Guillermo, pero que a la corta el problema que tenemos con la dirigencia del empresario es que hay mucho menos gracias con los trabajadores, uno ve con los trabajadores uno ve cómo se van más o menos se planteando cómo es la cosa y moviéndose así. Imagínate con los empresarios, me parece que hay poco pensamiento estratégico ahí, hay mucho más de del propio carril que ellos transcurren, ¿no? Me parece que el intento que nosotros hicimos acá hace 4 años, ¿sí? Intento que hipervalioso, que justamente consistió en constituir el Consejo de Empresarios Nacionales. ¿Para qué? Para generar un ámbito donde los empresarios, o sea, los que organizan la producción en distintos niveles que ellos sean, puedan reflexionar sobre el conjunto y no solamente ir gremialmente a la defensa de sus intereses, ¿no? Esa era la idea. Guillermo, cuando la convocó, dijo como si fuera la 60, no queremos una CGE, sino una CGE. Es que no queremos una CGE, no vamos a armar una CGE, vamos a tratar de convocar a una especie de 62 de los empresarios, un ámbito para poder mirar el país, los intereses del sector, desde una mirada que integre. Yo creo que eso falta un montón, que la dirigencia que toma decisiones en la Argentina hoy está bien en deuda con reflexionar sobre el problema de fondo. Eso está bien, pienso yo. Bueno. Sí. Guillermo, Lidia, compañeros, yo creo que acá están los anticuerpos del peronismo. Los anticuerpos del peronismo somos nosotros, ¿sí? Los que realmente sentimos la doctrina del Perón, las 20 verdades. Y es un momento que ha llegado el país que se podría decir el desiderato. Se está decidiendo las cosas, ¿no es cierto? Y primero quería, antes de hacer la pregunta,
quería invitar a todos los compañeros a la unidad básica que yo voy a inaugurar junto con el compañero Alberto Visconti. Ya vamos a dar la fecha, puede ser antes del 16 o después del 16, en diciembre, en Merlo. La unidad básica que va a estar. Sí, sí. Y quedan todos invitados. La pregunta mía es la siguiente. Cristina hizo la carta el día viernes. ¿Viernes? Pues sábado. Sábado. Y se da justamente la fecha. Néstor Kirchner paga 9.810 millones de dólares al FMI. O sea, paga la deuda externa, o sea, los intereses de deuda. Lo que se le debía al fondo, todo, cash. Donde acá hubo un gran protagonista, llamado Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Y esta pregunta es porque por algo dice Cristina, esta carta de estos días. Todo tiene relación con todo. Y creo que la deuda al pagar, al tener que pagarse, ya falta muy poco. ¿Cuánto tiempo falta? En febrero. casi 20.000 millones de dólares, algo impagable, algo que es, no se puede pagar una cantidad enorme de dólares cuando no lo tenemos en la reserva. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Porque realmente arreglar con el fondo es directamente ajustarnos. Es el ajuste, muchachos. Se viene el ajuste para todo el país. Y esto va a traer mucho sufrimiento a la partida. Una reflexión suya, Guillermo Moreno, acerca de todo. Bueno, me parece que inaugurar la básica después del 16, antes de las fiestas, así hacemos. Mira, no hay muchas otras alternativas que pagar la deuda que el aporte de los terratenientes en la Pampa 1. No hay. Lo demás son hacerle pagar al conjunto la deuda. Si el acuerdo con el fondo este gobierno que viene, lo tenés que hacer. No hay otra alternativa. Pagan los jubilados o pagan la Pampa. El resto es equitable. Después podés negociar un poco más, un poco menos. La plata o la sacás con retención en la ley de alquileres, de la ley de arrendamiento, rurales, y entonces no es el productor el que la paga, sino es el propietario de la tierra. Bajás la facturación al productor por el quantum de la retención y le bajás los costos porque le regulás el arrendamiento, con lo cual la rentabilidad sigue siendo la misma. Después tendrás que arreglar con los dueños de la tierra algún bono, alguna historia a largo plazo, y estarás cambiando deuda con el fondo, con deuda con ellos, de larguísimo plazo, y vas viendo, y hasta que la economía alcance una envergadura tal que los ingleses te devuelvan las Malvinas, y esa deuda es importante. ¿Está bien? Una deuda de 100.000 pesos para vos es de acuerdo a lo que ganás. ¿Está bien? Entonces, puede ser una deuda, lo mismo en Argentina, de acuerdo a lo que facturás. Cuando la economía facture, porque tienen que facturar, un PBI de 25.000, 30.000 dólares per cápita, esa economía puede pagar esta deuda sin ningún tipo de problema. Pero eso es a largo plazo, y lo van a tener que asumir estos sectores sociales. No tenemos mucho más, podemos discutirlo en la televisión, en los medios, en una asamblea, en una universidad. Si ellos hacen otra ecuación y dicen, no le cierra, por eso no la dicen. Por eso Piripipi, como nosotros decimos, mire, la plata sale de acá. ¿Sí? En todo caso me podrían decir, ¿y alcanza? No, capaz que no alcance para todo, pero avanzamos muchísimo y este pedacito lo sacamos de ahí. ¿Está bien? Pero el núcleo duro sale de ahí. Claro.
Antes. Buenas noches. ¿Alguien antes? No. Bueno, yo quería hacer dos preguntas referidas a Cristina Fernández. La primera es con respecto al tema del sobreseimiento en la causa de los sauces. Y la segunda es con respecto al tema de la posibilidad de que renuncie el presidente, que la carta que dijo Cristina con respecto al tema de el peronismo, que tenía que estar más presente, que tomó decisiones como, por ejemplo, Feletti, por ejemplo, también el jefe de gabinete, que licuaron esos cambios al segundo día, con Feletti cuando hicieron la reunión con los empresarios, el presidente ni siquiera le invitó a Feletti. Bueno, ¿qué pasa si renuncia el presidente, queda Cristina y Cristina, debido a las últimas intervenciones que tuvo, decide cambiar todo el gabinete y poner un gabinete totalmente peronista, sacando también al ministro de Economía, y absolutamente un funcionamiento peronista como en la década no? Con respecto al sobreseimiento, la no elevación a juicio. Esa respuesta para mí es muy sencilla, porque el tribunal que acaba de fallar sobre Cristina es el que me condenó a mí. Ese mismo, el TOF, Tribunal Oral Federal número 5, y dos jueces que me condenaron son los que ahora votan uno y uno, una la señora, otro el presidente del tribunal. En el caso mío votaron los dos del mismo lado, votó a favor mío el que en realidad no es permanente. Como el tribunal son 3 jueces, pero hay 2 permanentes y uno que es cotitular. Lo van, tanto eligiendo, lo van rotando. El que está ahora, que vence mañana, su pertenencia a ese tribunal, no estaba cuando me juzgaron a mí, sino estaba otro. Ese otro me falló a favor. Y estos dos, que son los permanentes, a mí me fallaron en contra. Ahora fallaron a favor uno permanente y uno ocasional, y en contra la permanente la señora. Por lo cual, la cosa es muy fácil. O siempre fallan de acuerdo al poder, o siempre son independientes. Pero yo no opino de la justicia, la verdad que me parece que es una tontería. No opiné en aquel momento, yo hice mi alegato, me la aguanté, elevé hasta la corte, está en la corte. Yo, si cuando me condenaron, dije es un tribunal independiente, digo ahora que también es independiente, ahora los fundamentos, esto, que si los abogados dicen una cosa, que dicen no, ahora es el mismo tribunal, ¿no? Tuve casi meses y meses con el juicio, así que no, fallaron de acuerdo al derecho en aquel momento, y bueno, ahora fallarán también ahora. Y si no puede ser que un día siga, pues ya no. Así que para mí la cosa es muy sencilla. Con respecto a si Cristina se queda, vos diría que cambie ella 180 grados de vuelta, digamos, ya está acá, pasa para allá, que vuelva a ser peronista y se autocritique del 2014 para acá. El problema es si le cree peronista. ¿Quién la va a acompañar? No es un problema de uno. Vos ya lo viste el 18 de octubre, y está claro que le hicieron, cuando le iban a hacer esa movilización después de la carta, después de la PASO, era en contra. Está claro que el peronismo ya está, ya le bajó la persiana, me da esa sensación. O sea que si ella quiere hacer un gobierno con peronistas, yo no sé. No sé si el peronismo, después de 6 años, 7 años de maltrato que ahora ve, que es desde el 14 para acá, desde Kicillof para acá y todas las cosas, se equivocó en el 14, se equivocó en el 15, se equivocó en el 16, se equivocó en el 17, se equivocó en el 19. Se equivocó en el 14 con Kicillof, muy bien, pensamos que era un hecho tal. Se equivocó en el 15 en no acompañar a Scioli con todo. Se equivocó en el 16, se equivoca en el 17 partiendo del peronismo, de la provincia. Entonces, en vez de tener 2 senadores, tenemos uno. Mirá lo que vale ahora un senador. En ese momento se ganaba la elección, ponían los senadores, y sobre todo le evitabas el sufrimiento del 18, ¿no? Está bien, porque ya era otra historia. Y se equivocó en el 19 eligiendo una fórmula ridículamente de soledad, con un tweet, con un video, que se demuestra ahora con su propia carta que fue un error que Rafael cometió.
Sí, ya sabía que los socialdemócratas este muchacho. Si renuncia a Argentina, sobrepasa. No, acá hay abogado, pero no. Él no asume nadie, asume. Esto sería así, para que sea parecido a las películas que vimos de los norteamericanos. Suponete que tuviéramos misiles nucleares y bombas, y que algún país, de otro país, esté por. Entonces, esos misiles nucleares argentinos, alguien tiene que tener los códigos de disparo. Entonces, no podemos no tener presidente. Esto se asume. El presidente del provisional del Senado, el de diputados o el de la Corte, o el presidente de la Corte. ¿Para qué? Para llamar a la Asamblea Legislativa, que es el que elige el presidente para terminar el mandato. O sea, asume Massa o la esposa del santiagueño para llamar a la Asamblea y presidir la Asamblea. Y si no, el presidente de la Corte. Pero no es que son presidentes esos días hasta que la Asamblea Legislativa elige el presidente como eligió a Rodríguez Sá, o eligió a Dualde, que termina el mandato. En el caso de Dualde, no, renunció antes de tiempo y bueno, entonces vino Kirchner. Lo que pasa es que lo de Kirchner no se vio. Kirchner tuvo 6 meses elegido por la Asamblea Legislativa. Para terminar el mandato, Kirchner asume el 10 de diciembre del 2003. Lo que el pueblo lo eligió. Y antes fue Asamblea Legislativa que dijo, bueno, ya eligió, va, estos 6 meses, ¿entiendes? Por eso gobernó 4 años y 6 meses. ¿Está bien? Bueno, esto sería lo mismo. Se terminó el mandato y después vinieron los 4 años de Kirchner. Asumen los distintos presidentes que mencioné para conducir la Asamblea Legislativa. ¿Está bien? Ahora, esa Asamblea Legislativa puede ir a Massa. Espero que no sea mucho lo que no puede pensar. Gracias. General. Buenas tardes, general. Pimpi, compañeras, compañeros. Aliento, desaliento. Nos caemos, nos levantamos. Autoestima. El dogma, la ideología, que se resume en el síntesis de la doctrina fantástica del peronismo. Y ahí tenemos que recuperar la autoestima. La autoestima, compañeros, es la geometría. Nuestro general dice que la geometría es el volumen, los libros, la superficie, el hombre, la mujer, la familia. Y los límites que le tenemos que imponer al sistema. El sistema que está abordándonos de una manera indescriptible. No hay momento, no hay posibilidad alguna que podamos entender y contemplar lo que nos está pasando. Por eso, mi general, compañeros, tenemos que recuperar el acrónimo. El acrónimo es la sigla que fantástica que dice nuestro general. La consonante S, la vocal I, la consonante J. Y no es caprichoso el orden que le estoy dando, ¿eh? S de soberanía económica. La I de independencia política. Tiene que haber una independencia política, carajo. Tiene que se tire el justicialismo solamente para llegar a la justicia social. La justicia social es el imperativo donde el hombre, la mujer, la familia consiguen la dignidad. Para eso tenemos que, es necesario su voz, su poderosa voz, su pensamiento que a cada uno de los que estamos acá presentes nos hace sentir que somos argentinos, que recuperamos, tenemos el derecho a recuperar la patria. Por eso tenemos nada más y nada menos que repensar lo que está pasando. Repito, la única solución, compañeros y compañeras, es nuestro dogma, ideología, que se resume en la síntesis de la doctrina justicialista. Gracias, compañeros.
Hola. Bueno, hace poco se fue Diego, hace un año, y la verdad, si bien creo que está presente en los corazones de todos, y con el fútbol, Diego, era el sentir nacional también, era peronismo. Con esto, Cristina, peronista, parece que hace un tiempo que no está. Y yo siento al pueblo argentino que está apagado, ¿no? A la expectativa, con una tensa calma. El peronismo estuvo afuera de las elecciones. Y creo que el ejercicio que practicamos todos es el de bajar los egos, ser humildes. Pero hoy no veo en la Asamblea Legislativa, no conozco otro compañero que se haya calzado la camiseta, que haya estado luchado por mantener la llama del piloto prendido, el peronismo. Espero que bueno, que el resto te vaya dando cuenta, así como por ahí lo hizo Samir. Y yo soy un militante de este espacio y quiero que vos seas presidente. Así que, bueno, espero que tengas pensado tu gabinete. No sé quién va a ser tu canciller, porque pienso que sería vos mismo, pero a mí que no me vengan con eso de que viene masa, me lo de masa, qué sé yo, y qué sé cuánto. Así que, nada, Guillermo, donde vos digas que sos el general, como bien dijo el compañero, porque sos el general, el gran conductor, ahí vamos a ver. Nosotros, con nuestros compañeros, nos venimos preparando siempre para la interna dentro del partido nuestro, dentro del partido nuestro, siempre por ahí todo, nos pasan la guadaña, las mil flores, y todo eso, y quedarnos afuera, o las fichas no las presentan y nos quedan afuera. Yo con la propuesta de compañero Guillermo, y bueno, vamos a, dentro de 2 o 3 meses, nosotros tenemos que preparar una noticia en la ciudad, y capaz que hay compañeros que son reacios por ahí a, no están afiliados, y en la elección interna no van a poder participar. Pero tenemos una noticia, una decir, miren, no queremos un partido más abierto, queremos un partido que no sea digitado, queremos un partido. Y en esa nos acompañan y nos firman. En ese llevar la notita y firmar, ya tenemos un apoyo el día de la elección. Ya tenemos un compromiso. Poca gente que falla el compromiso. Más que hacer creer que por ahí la gente falló, pero el que te firma, por ahí está afiliado. A ese afiliado vas y le decís, mira, queremos otro partido, queremos otro, y así ir sumando, porque si no nos agarran las elecciones a último momento y andamos corriendo todo, por las fichas, por los avales, por una notita, después es mucho más fácil pedir la fotocopia, me acompañas en esta partida, me acompañas en esta, y vamos juntando, y es más fácil, más ameno, y la notita, no le estás pidiendo el DNI, no le estás pidiendo la cosa, pero ya nos vamos armando, le mando una carpetita con esta nota que nos firmaron, apoyamos a esto, apoyamos a aquello, apoyamos a la autenticidad del peronismo, a la doctrina, y a todo eso, para que no nos agarre de vestidos o a la apurada el momento donde haya que estar, o el movimiento o dentro del partido. Yo les cuento nuestra experiencia. ¿Alguno más? Bueno, muchas gracias, Guillermo, buenísimo, y felicitaciones a los compañeros que estamos en este emprendimiento
de encontrarnos toda la semana, de reflexionar, de aprender, de prepararnos, porque hace falta. Porque tenemos la comisión, tenemos el corazón y tenemos que tener también las herramientas. Así que el lunes que viene se me lo vienen al Zoom preparado, que seguimos con las clases, ya nos van a decir las chicas quiénes son los expositores, cuál es el título de la charla, volvemos con la doctrina. Y el siguiente vamos con la política exterior, con el análisis de qué pasa con el inglés de nuevo invadiéndonos, pero desde otro lado. Y lo vamos a mantener. Cerramos el ciclo en el 2020, vamos a empezar de nuevo en febrero del 2021. Entre tanto, no se confíen, como dice acá el conductor, de que sí conseguimos la ficha. No. Vamos a salir a buscar la ficha. Vamos a poner los datos de la gente, no es por discutirle al compañero, pero vamos a buscar el DNI, que lleven el enlace, hagan la ficha amarilla, la ficha blanca. Necesitamos tener los papeles, necesitamos tener la soberanía, que para actuar en la política electoral en la Argentina hay que tener el partido, insistimos, la experiencia de qué nos pasa cuando no llegamos. 1 año y medio es para las elecciones, medio año para tener principios y valores en la capital, y ya dirá Guillermo cuando tiene que tener los compañeros. No, era para que aclares, Pipi, lo que nos enseñaste el otro día con el tema de las fichas, que partido, principios y valores, hay que agregarlo a la ficha como nombre, partido. Si lo querés explicarlo vos, que la tenemos clara. Está muy bien, que por la revolución que nos hizo el juzgado, nosotros no podemos poner nada más principio y valores como nombre. El nombre es partido, principio y valores. Bueno, eso para que no nos rechacen por un error pequeño, que se nos rechaza, que se confundan. Gracias.